Buenas noches, ¿cómo les va? Nuevamente nos encontramos. La iglesia sigue en casa, pero también tiene presente y buena memoria para poder recordar nuevamente la obra del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Por eso que renovamos nuestra memoria y nuestro pensamiento también en esta noche a través de canciones, a través de la lectura bíblica y por supuesto con la exposición del mensaje de la palabra de Dios. Hoy es lo que queremos que usted pueda disfrutar y esto es de nuestro deseo, el hecho de poder entrar en su hogar para compartir juntos este tiempo tan hermoso. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La adoración verdadera parte de una actitud sincera del corazón, que reconoce quién es Dios y quiénes somos delante de Él. ¿Qué tal? Buenas noches, queridos hermanos. Quisiera en este tiempo poder compartir la palabra del Señor con todos ustedes. Para empezar quisiera citar una frase de John MacArthur que dijo: la razón de por qué estás en la tierra es porque no puedes evangelizar a nadie en el cielo. La razón de por qué estás en la tierra es porque no puedes evangelizar a nadie en el cielo. Quisiera que, si ustedes ya tienen sus Biblias en sus casas, arriba de sus mesas, que me acompañen al Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 14 al 16.
Estos 3 versículos vamos a leer. Dice así el Señor Jesucristo: vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Y el versículo 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hasta aquí por ahora vamos a leer la palabra del Señor. Y si tenía que ponerle un título al mensaje o al pensamiento de hoy, el título es agente causal o agente encubierto. Un agente es aquello o aquello que tiene una capacidad de actuar y de producir algo. Y causal, por otra parte, es algo vinculado a una razón, a una motivación, a un fundamento, valga la redundancia, a una causa, agentes causales. Y aunque generalmente la definición se atribuye al factor que se encuentra en el medio ambiente y que por sus características puede generar un trastorno en la salud, a mí me gusta pensar que cada cristiano, que cada hijo de Dios verdadero es un agente causal y no un agente encubierto. Dios no necesita agentes encubiertos. Dios no necesita agentes secretos, sino que Dios necesita embajadores que hagan visible el misterio de Dios. Ese misterio que estuvo oculto, que estuvo encubierto, que estuvo en lo secreto en otro tiempo, pero que en este tiempo Dios ha querido que sea revelado a toda la humanidad. Es el misterio de la Iglesia. El cristiano, como leíamos recién en el Evangelio de según San Mateo, es la luz del mundo. ¿Por qué es la luz del mundo? Porque refleja a Cristo. Cuando más nos acercamos a Cristo y más compartimos con su palabra, más compartimos en oración, más brillaremos. Así lo dio a entender el mismo Señor Jesucristo en otra parte, en otro evangelio, en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 12, ahí leemos las palabras del Señor Jesucristo que dice: yo soy la luz del mundo, hablando en un sentido espiritual, ¿no? El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Años más tarde, el apóstol Pablo escribiría una carta a los creyentes en la ciudad de Filipos y, entre otras cosas, les diría lo siguiente: que vosotros deben resplandecer como luminares en el mundo. Vosotros debéis resplandecer como luminares en el mundo. Cada creyente es un instrumento escogido para compartir, para anunciar el Evangelio de Jesucristo. Como lo decía MacArthur, la razón por la que estás en la tierra es porque no puedes evangelizar a nadie en los cielos. Ahora, en primer lugar quisiera decir algo, es que el silencio es perjudicial. El silencio es perjudicial. Compartir el Evangelio no es una obligación de una religión, no es un mandato de cualquier hombre común y corriente, sino es el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Predicar el Evangelio, anunciar el Evangelio, no es un requisito que requiera o que se requiera para pertenecer a un grupo de personas. Compartir el Evangelio no es un acto de fanatismo. Compartir el Evangelio es una necesidad, o deberíamos imponernos esa necesidad a nosotros mismos desde el amor y desde la empatía.
desde el amor y la empatía. La empatía, ponernos en lugar de la persona. Y el Señor Jesucristo fue muy gráfico para poder resumir el significado de esta palabra empatía. Reíd con los que ríen, llorad con los que lloran. Compartí, ponerte en lugar del otro. Compartir el Evangelio es eso, es desde el amor y desde la empatía imponernos esa necesidad. Somos los cristianos los instrumentos escogidos por Dios para llevar su palabra. Y a diferencia de la mayoría de las veces donde se nos recomienda que callar o hacer silencio, lo debemos hacer porque el silencio es salud. En esta oportunidad no es así. Muchas veces vemos fotos y donde se nos dice generalmente en los hospitales, en los sanatorios, el silencio es salud. Y en este caso, el silencio es perjudicial para la salud espiritual de las personas que todavía no conocen al Señor Jesucristo. Miren, cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 9, ahí vamos a encontrar una historia que muchísimos conocemos. Y es la conversión del apóstol Pablo. Es la conversión del apóstol Pablo. Ahí vemos que el apóstol Pablo tuvo un encuentro con el Señor yendo a Damasco. Y cuando tiene el encuentro con el Señor, dice la palabra de Dios que él queda ciego. Y los que venían con el apóstol Pablo lo levantan y lo llevan a la casa de un tal Judas. Resulta que había un discípulo llamado Ananías, el cual recibe una visión de parte de Dios. Y Dios le dice que vaya a buscar a este hombre a la casa de Judas. Ananías se pone a hablar con Dios y trata de decirle a Dios quién era este hombre llamado Saulo. Y Dios lo sabía perfectamente quién era. Pero Ananías dice que responde a Dios diciendo que Saulo era un hombre que había hecho muchos males a los cristianos en Jerusalén y que aún tenía autoridad para prender a todos los que invocaran el nombre de Jesús. Ananías tratando de decirle a Dios quién era este Saulo, que luego llegó a ser el apóstol Pablo. Sin embargo, Dios le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de todos los gentiles. Años más tarde, este hombre Saulo se convierte en el gran apóstol Pablo, que entre otras cartas escribe a la iglesia de Corinto y dice así: si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. Si anuncio el Evangelio, no tengo por qué enorgullecerme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. ¡Ay de mí si no anunciare el Evangelio! Y esta palabra anunciar o anunciare es hacer saber una cosa o dar a conocer públicamente. Por tal motivo es que en este primer punto he decidido ponerle como título: el silencio es perjudicial. Por tal motivo el silencio es perjudicial. Mire, si no anunciamos el Evangelio, estamos en doble problema, o vamos a tener dos problemas. Uno, compartíamos hace unos días con un grupo de los moduladores, de los grupos pequeños, y decíamos que uno de los problemas es que Dios nos hizo un encargue. Dios nos encargó el ministerio de la reconciliación. Cuando nosotros vamos a 2 Corintios, capítulo 5, versículo 19, ahí el apóstol Pablo dice que Dios nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y algo que me llama poderosamente la atención y que me estremece es que dice como que si Dios rogase por medio de nosotros. Él nos encargó el ministerio de la reconciliación a nosotros, a todos sus hijos, a todos los creyentes.
Y en el versículo 18 del mismo capítulo 5 de 2 Corintios dice que nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos encargó y nos dio este ministerio de la reconciliación. Nuevamente, ¿a quiénes hizo este encargue? A todos nosotros. Saben que no es solo para los ministros, no es solo para los ancianos, para los pastores, evangelistas, maestros, sino para todos sus hijos. Dios nos encargó este ministerio de la reconciliación a todos sus hijos. Cuando estamos convencidos del amor de Jesús por las almas y lo que Él ha hecho en tu vida y en mi vida, esas convicciones acerca de Jesús se afirman en nuestras vidas. Y entonces, el anunciar el Evangelio es algo lógico. De nuestro interior fluirá el agua viva para la sed de los que nos rodean. Entonces empezamos a entender que callar por miedo o por vergüenza, como compartía Dan el domingo pasado, callar por miedo o por vergüenza, lo único que nos va a pasar es que nos vamos a secar espiritualmente. Y ese es precisamente el segundo peligro. Primero, que Dios nos encargó ese ministerio. Y segundo, que si nosotros no anunciamos, si nosotros no compartimos, nos vamos a secar espiritualmente. ¿Y saben qué? Si la vida espiritual del creyente se seca, la vida de la iglesia se seca. La vida de la iglesia se seca. Y es ahí cuando entendemos que todos somos responsables. Todos tenemos la misma misión. Todos tenemos el mismo encargue de Dios. No nos olvidemos, Dios nos encargó algo. ¿Qué pasa cuando no cumplimos con el encargue? Con el encargue que nos hacen nuestros padres. No sé si alguna vez te ha pasado que tu padre, tu madre te ha encargado algo y vos saliste y cuando viniste, ¿y lo que te encargué? Me olvidé. Yo no le quiero decir lo que hacía mi mamá cuando yo le decía eso. Pero pongámonos en lugar de Dios. Cuando Dios dice, yo te encargué que compartas este ministerio, el ministerio de la reconciliación, del hombre enemistado con Dios. Pero los creyentes que ya han sido reconciliados con Dios, tenemos ese ministerio, tenemos esa obligación impuesta de reconciliar al hombre con Dios a través del Evangelio. Y en segundo lugar, quiero preguntar, entonces, ¿cómo hacemos para brillar ante todos? En primer lugar, decíamos que el callarnos o el silencio es perjudicial. Pero en segundo lugar, ¿cómo hacemos para brillar delante de todos? El Señor Jesucristo lo acabamos de leer. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, en el versículo 16. ¿Cómo lo podríamos hacer? Por nuestro testimonio. Y nuestro testimonio se da a conocer por nuestras buenas obras. Clarito lo dice el Señor Jesucristo, versículo 16. Y así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Vuestras buenas obras. Nuestras buenas obras son el mayor tesoro que tenemos, nuestro capital espiritual. En la vida vemos personas que acumulan dinero, capital financiero, capital social, interpersonal, capital en experiencia, en habilidades, en oficio, en profesión, etcétera, etcétera. Y podemos seguir nombrando la cantidad de capital que una persona puede juntar, pero es parte de la riqueza personal, es parte del patrimonio personal, ese capital. Ahora, hay
hay un patrimonio que debemos acumular y que es el más importante, el más valioso de todos, y es nuestro capital espiritual. Y está formado por las experiencias que hemos vivido con el Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo nos guió en situaciones difíciles, adversas. Cuando todo parecía terminado, podemos experimentar cómo el Espíritu Santo de Dios conduce nuestros pies, orienta nuestras vidas. Es el timonel, la persona del Espíritu Santo que gobierna nuestra nave, que gobierna nuestra vida. También forma parte de nuestro capital espiritual aquellas experiencias, situaciones en las cuales Dios te utilizó como un canal para bendecir a otros. Y créanme, queridos hermanos, que soy testigo y he vivido y he sido bendecido a través de personas que han sido ese canal que Dios usó en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia. Personas que van acumulando ese capital espiritual. Cuando los milagros de Dios ocurren por tus oraciones, colmadas, plagadas de fe, ese es tu capital. Esas oraciones que emanan de un corazón convencido de lo que no se ve, se va a ver. Cuando esas oraciones emanan la seguridad y la claridad que Dios va a hacer algo para glorificarle a Él. Todo aquello que Dios hace en tu propia vida constituye un poderoso testimonio que no se puede esconder. No se puede esconder. El mismo Señor Jesucristo, lo acabamos de leer. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. No se puede poner una luz debajo de una mesa. No podemos esconder nuestro testimonio. No podemos esconder ese capital espiritual, sino que debemos mostrar a través de nuestras buenas obras. Todo ese capital espiritual se transforma en buenas obras. Así alumbre la luz delante de los hombres para que vean tus buenas obras. Cuando nosotros vamos a la carta del apóstol Pedro, en 1 Pedro capítulo 2, 12, dice, parafraseando el versículo, manteniendo vuestra buena manera de vivir, manteniendo vuestra buena manera de vivir, nuestro testimonio, entre los gentiles, entre las demás personas que nos rodean. ¿Para qué? Para que al ver vuestras buenas obras glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Debemos mantener nuestro testimonio, mantener nuestras buenas obras, para que esas personas que muchas veces murmuran de nosotros, que muchas veces nos dan vuelta la cara, en el día de la visitación, en el día en que Dios toque sus vidas, puedan glorificar a Dios por nuestras buenas obras, por nuestras buenas actitudes. Para concluir, déjenme decirle que hay dos tiempos, como también hay dos clases de personas. Y cuando te digo dos clases de personas, lo digo en el sentido de la posición delante de Dios. Hay dos tiempos como hay dos clases de personas en cuanto a la posición delante de Dios. Los que creen y los que todavía no han creído. A los que ya hemos creído, pienso que llegó el tiempo de reconocer que nuestra fe muchas veces flaquea. Creo que ha llegado el tiempo de reconocer que muchas veces nuestra fe está debilitada, que tenemos miedo y abandonamos nuestros ministerios, y el principal ministerio, el de la reconciliación de las personas con Dios. Reconocer que a veces nos escondemos cobardemente, como aquel agente encubierto
como aquel agente secreto. Llegó el tiempo de dejar el rol de agente encubierto y convertirnos en agentes causales, con la capacidad que Dios nos ha dado a través de su Santo Espíritu, poder actuar o producir ese ministerio de la reconciliación como embajadores del reino. Llegó el tiempo de reconocer que muchos no hemos estado brillando, porque nuestro testimonio no ha glorificado a Dios. Llegó el tiempo de entender que callar es perjudicial. Es decir, como dijo el apóstol Pablo, ay de mí si no anuncio el Evangelio, porque para eso fui escogido. Porque como dice MacArthur, en el cielo no podremos evangelizar a nadie. Este es nuestro tiempo. Este es nuestro tiempo. Pero también quiero decirte a vos, amigo y amiga, que también llegó tu tiempo. También llegó el tiempo para ti, amigo, amiga, que no has creído todavía en el nombre del Señor Jesús. El tiempo de reconocer que nuestras faltas, nuestros pecados, nos alejaron de Dios, provocando la enemistad contra el único Dios santo, santo, santo. El tiempo de saber que Dios no te dejó tirado. Es tiempo de que sepas que Dios no te dejó abandonado. Es tiempo de reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a reconciliarte con Dios Padre, cargando en la cruz todos nuestros pecados. Así dice la Biblia. Cuando nosotros vamos al profeta Isaías, en el capítulo 53, donde dice que Dios cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros. Llegó el tiempo que sepas una cosa, querida amiga, querido amigo. La Biblia dice, he aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Ha llegado tu tiempo. He aquí ahora es el tiempo aceptable. He aquí ahora, hoy, en este mismo momento, el día, el momento de tu salvación. Reconoce a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Solo tienes que arrepentirte, pedirle perdón a Dios, quien perdona todas tus faltas, con una oración sencilla, genuina, del fondo de tu corazón. Debes saber, amigo y amiga, que Cristo murió y resucitó para que nosotros vivamos eternamente. No esperes más y arregla hoy tus cuentas con Dios. Simplemente, quizás al terminar este tiempo, ahí en el lugar que estás, en el lugar donde te encuentres, no esperes más. Arrodíllate delante de Dios y reconoce tu posición delante de Él. Que estabas alejado, que estabas lejos, que éramos enemigos de Él por nuestros propios pecados. Pero, ¿sabe algo? Jesucristo vino a buscarte y a salvarte. Espero que lo hagas en esta misma hora. Y cuando termines, nos gustaría que nos puedas comunicar en la dirección de la iglesia, por Facebook, por WhatsApp, por Instagram. Nos gozaremos mucho y nos alegramos mucho. Y nos alegraremos mucho de esta decisión que has tomado. Queridos hermanos y hermanas, hasta aquí es el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón y quería compartir con ustedes. Ruego a Dios que los bendiga y que tengan una excelente semana. Amén. Cuán grande abismo entre
nosotros. Cuán alto monte, grande y sin fin, con desespero miré al cielo y en la noche clamé a ti. Allí en lo oscuro, tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. La cruz ha hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio un gran rugido quebra el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. Oh, aleluya, sea el que me libertó. Aleluya.
Buenas hermanos, vamos a comenzar con este momento de adoración y vamos a tener una lectura en el libro de Filipenses, una lectura muy conocida por todos nosotros en el capítulo 2, del verso 5 hasta el 11. Dice así la Biblia: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y en estos breves versículos vemos 3 pasos que hizo el Señor Jesús por cada uno de nosotros. En el verso 7 vemos, lo primero que hizo fue, se despojó. Y se despojó por amor. Se despojó por amor a mí, se despojó por amor a ti, y se hizo nada, se anonadó. Y como hombre tuvo necesidades, tuvo hambre, sed, tristeza, y hasta la Biblia nos dice que lloró. Pero no solo que se despojó, sino, como vemos en la primera parte del verso 8, se humilló. Y se humilló por mí, y se humilló por ti también. Y en la segunda parte del 8 dice que fue obediente hasta la muerte, y esa muerte de cruz. Esa muerte de cruz muy normal en ese tiempo para los criminales. Así como un criminal fue colgado nuestro Salvador en esa cruz de vergüenza. Pero veamos lo que hizo el Padre Dios a partir del 9. Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos ahora a pedir la bendición por el pan. Dios y Padre, queremos darte las gracias por tu Hijo Jesucristo, que como terminamos de leer, se despojó, se humilló y fue obediente hasta esa muerte de cruz. Gracias porque Él se entregó a favor de cada una de nuestras vidas, para darnos de esa vida abundante que solo podemos tener el día que te aceptamos como nuestro Salvador. Te pedimos también, Padre, que tú puedas en esta hora, en este momento, al tomar el pan y poder estar pasándolo de mano en mano, poder estar haciendo memoria de Él, agradecido por el costo que Él pagó a favor de cada uno de nosotros. Gracias porque tenemos la seguridad de que Él murió, resucitó y está a la diestra tuya sentado esperando venirnos a buscar. Con esa esperanza que en este momento vamos a participar, haciendo memoria de Él una vez más, como tú nos has pedido, hasta que la vuelta de Él esté. Agradecidos oramos en el nombre bendito de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Y ahora vamos a participar de la copa, pero antes vamos a pedir la bendición y vamos a agradecer por ella. Una vez más en esta hora, Padre, te queremos darte las gracias por tu Hijo Jesús, agradecerte porque como tenemos aquí adelante este vino que está contenido en una copa, sabemos que la sangre de tu Hijo Jesús fue contenida por tu gracia. Y estamos agradecidos a ese don perfecto a favor de cada uno de nosotros, del cual también nos hace acepto delante tuyo. Te pedimos ahora que al pasar a poder tomar de ella, a poder hacer memoria
entendiendo que esa sangre bendita fue la que nos limpió de todos nuestros pecados y nos sigue limpiando. Agradecidos oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hemos concluido por hoy. Esta fue nuestra programación, pero no queremos despedirnos antes de que usted pueda tener muy presente algo especial para las mujeres. En el día de mañana, a partir de todos los lunes, hay un programa especial que se llama En sus manos, dedicado especialmente para ellas. También para los varones, en especial, queremos recordar que los días miércoles se tiene el tiempo habitual de oración, una vez que finaliza la reunión oficial, y luego de esto, el día 5, no se olvide, el día 5 tenemos un momento especial con el pastor Oscar Sánchez, quien desde los Estados Unidos habrá de entregarnos un mensaje del Señor. No se olvide de seguir todo lo que hacemos en las redes sociales. Si no se suscribió, todavía está a tiempo para poder hacerlo, y así puede estar informado de todo lo que sucede en nuestra iglesia. Que Dios le bendiga y que tenga una buena semana.